200-meter breaststroke, 4 times the length of the pool. Less than an hour later, all the contestants who have not given up the race, all that is but one. The Olympic torch for the first time reached Latin America. Another amazing performance. Pedraza con paso implacable se acerca a Vladimir Golubnichi, que va en primer lugar. Mira, el olimpismo le enseña más bien a la juventud los valores humanos. Te enseña a ganar, te enseña a perder, te enseña a respetar al adversario, te enseña a luchar, te enseña que nada es fácil, que hay que esforzarse por las cosas. Soy Felipe Muñoz, soy campeón olímpico en 200 metros pecho y los invito a ser parte de la celebración de los 50 años de los Juegos Olímpicos de nuestro país, en donde cambiamos al mundo deportivo nosotros mexicanos. Muy buenas tardes a todos y antes que nada, por favor, siéntense. Les agradezco mucho que estén aquí. Es un honor que con este conversatorio del día de hoy vamos a dar inicio a una serie de ellos que hemos planeado a lo largo de todo este año para conmemorar los 50 años de los maravillosos Juegos Olímpicos de México 68. No quisiera iniciar sin agradecer a Berta Sea, la coordinadora ejecutiva de este maravilloso lugar, el antiguo Colegio de San Ildefonso. Creo que no hay un lugar más emblemático para nosotros en este momento para escuchar a una de nuestras grandes glorias, a Felipe Muñoz, el Tibio. Nuestro Tibio que nos ha llevado a lo largo de tantos años con tantas emociones, a muchos de ustedes aquí presentes, que les agradezco tanto que nos puedan acompañar esta tarde, porque ustedes estuvieron ahí, ustedes vivieron esta emoción que ahorita al ver el video nos embarga a todos nosotros, pero sobre todo hay una cosa muy importante, que Felipe Muñoz no solo destacó como un gran deportista y no solo fue ese momento donde brilló por México, sino que lo ha continuado haciendo a lo largo de su vida. Yo que he sido testigo de su gran trayectoria como dirigente olímpico, pues realmente siempre me ha hecho sentir muy orgulloso. En reuniones, en foros, cuando estuvo al frente del Comité Olímpico Mexicano, creo que lo que él ha logrado, pues es algo que ha imprimido lo que es su vida. Es un mexicano ejemplar, pero sobre todo una gente muy dedicada, no solo haciéndonos sentir orgullosos, sino a saber el verdadero valor del deporte. Yo le agradezco mucho porque durante los Juegos Olímpicos de México 68 hicimos historia en el movimiento olímpico internacional. A veces se nos olvida recordar que fuimos los primeros en muchas cosas. Aquí está Queta Basilio, y qué puedo decir, siempre me emociona verla, porque esas imágenes, gracias Queta, como mujer y como mujer mexicana, el que pudieran encender el pebetero por primera vez, pues fue algo muy emotivo para el mundo olímpico. Fuimos los primeros en transmitir los Juegos Olímpicos a color, fuimos los primeros en tener el antidoping, que es algo muy importante en el movimiento hoy en día. Fuimos los primeros en muchas cosas, marcamos un hito realmente en estos Juegos y creo que es muy importante y es parte de lo que queremos lograr con estos conversatorios, pues decirle a los niños, a los jóvenes, a toda la sociedad mexicana que somos capaces de hacer grandes cosas
y me parece muy importante que revivamos estos momentos y que sigamos celebrando 50 años después. Pues también agradecerle al gran periodista mexicano Javier Solórzano, que nos ayuda. Él realmente es un hombre que sabe mucho de deporte y yo sé que va a ser una conversación hoy que vamos a disfrutar mucho. Les agradezco mucho a todos. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, Felipe, es un honor, lo diré así, la verdad. Déjenme decir muy breve, lo que importa es lo que diga Felipe, pero sí no quiero dejar de decirlo. Muchos de ustedes que conozco bien, Carlos, con quien he platicado muchas veces, Guillermo, Enriqueta, muchos, es muy paradójico, yo creo que yo viví como muy pocos los Juegos Olímpicos. Ustedes han de decir por qué. Porque resulta que mi padre, creo que era el Banco de Londres y México, podías conseguir los boletos con antelación y entonces nosotros que éramos mucho, como que dijo, ahí están los boletos y vayan a todo lo que puedan. Y recuerdo haber visto al sargento Pedraza, a Bob Beamon saltar 8.90, a Jim Hines correr menos de 10 segundos, a Felipe Muñoz, en donde yo estaba, no entendía qué pasaba, qué estaba haciendo Felipe, pero eso era una locura. Vi a Memo Echeverría. Vi a muchos. Bueno, fui a ver aunque no lo crean, fui a ver hasta el levantamiento de pesa al Teatro de los Insurgentes. O sea, con eso les digo todo. Pero es evidente que hubo momentos en los Juegos Olímpicos que marcaron para toda la vida. Y yo creo que el momento de esos Juegos Olímpicos para nosotros es injusto mencionar algo, ¿no? La medalla de plata del sargento Pedraza fue como si fuera de oro. Recuerdo que entraba diciendo... ¿no? Así enojado porque no alcanzaba a llegar al primer lugar. Recuerdo todo el peso que se le puso encima a Memo Echeverría de manera tan injusta. Recuerdo a Enriqueta verla, ahí sí no pude ir, no tuve boletos, pero la vi subir en mi casa, que estábamos todos juntos viendo la televisión a color que mi papá acababa de comprar y todos los vecinos iban para ver la televisión a color. Sí, era verdadera, acababa de comprar esa televisión. Bueno, son muchas cosas. Todo esto lo digo como un preámbulo, porque les quiero decir que para mí fue muy importante en la vida Felipe Muñoz. Él no lo sabe, ¿no? Pero fue muy importante porque se convirtió en un referente de todos nosotros. Entonces yo antes que nada quiero agradecerle a Jimena, a Canal 11, tener esta oportunidad. Y déjame empezar, Felipe, con una pregunta que todo lo que te voy a preguntar sé que te lo han preguntado muchas veces, pero ya somos todos más grandes, ¿no? A ver, la primera, ¿qué tan consciente ibas siendo de lo que estaba pasando contigo en la semifinal, en la final, cuando acabó? ¿Qué tan consciente eres? ¿Qué veías en tu vida? Bueno, primero estaba yo convirtiendo en realidad mi sueño. Yo creo que en México, cuando logramos la sede de los Juegos Olímpicos, yo tenía 11 años, todos en México, y seguro que tú también, tú eres más joven, no. Pero te vas a acordar porque todos en México nos vimos compitiendo en los Juegos Olímpicos. Al otro día de que salen en los periódicos, en la radio, en la televisión, vamos a hacer la sede de los Juegos Olímpicos, pues todos los niños queríamos competir. Y la plática en la escuela era, ¿tú en qué vas a competir? No, pues yo en atletismo, yo en natación, yo en clavados. O sea, todo el mundo tenía ya algo en que iba a competir. Y empezamos a soñar ahí, yo creo que todos los mexicanos, todos los niños, que sabíamos algo de deporte, por lo que nos habían inculcado nuestros padres en la escuela, pero todos nos vimos compitiendo en unos Juegos Olímpicos. Y cuando llega esa oportunidad, pues estaba yo viviendo mi sueño que muchas noches lo hacía a propósito, así me acostaba, así me dormía, yo quería vivir cómo iba a competir en los Juegos Olímpicos. O sea, más que un sueño, estaba alucinando en la cama. Entonces estaba viviendo mi sueño, todo lo que había soñado, todo lo que quería que sucediera me estaba pasando. Y eso para mí son momentos inolvidables, porque tenía esa gran oportunidad. A ver, Felipe, por supuesto que todos aspiran a ganar. No hay quien no aspire a ganar, por más bueno o malo que sea su récord, sus marcas o sus referentes. ¿Tú te veías con posibilidades reales de ganar o eras un secreto bien guardado y mejor no hablemos de Felipe y ya vendrá el día de la competencia y ya me verán? No, sí tenía oportunidad, sabía porque
ya había competido contra, por ejemplo, el campeón americano, el mejor pechista de los Estados Unidos, y ya le había ¿Cómo ganado. se llama? Brian Job. Brian Jones. Y le había ganado ya. El mismo día que Guillermo Echeverría rompe el récord del mundo en la competencia en la Internacional de Santa Clara, ese mismo día yo también competí contra él, contra Brian Job. Y también le gané. Ahí por primera vez yo le gané a Brian Job. O sea, ya sabía yo que podía estar peleando medallas porque le había ganado al mejor americano. Pero como Guillermo agarró toda la prensa, se llevó todo por la gran hazaña, la super hazaña de romper el récord del mundo, pues a mí no me hicieron caso. Yo siempre digo, Guillermo cargó con mi presión también, cargó con la presión de él y la mía. Yo no tenía nada que perder y mucho que ganar. Y Guillermo tenía todo lo contrario, o sea, él se llevó toda la presión. Por eso mucha gente me decía, es que de ti no sabíamos. Sí, porque Guillermo traía todo. Oye, fue en California, ¿no? Fue en California. Fue en California, lo recuerdo. En Santa Clara, y recuerdo que es, hasta donde entiendo, el único mexicano que tiene un récord mundial en natación. Sí, en natación. A ver, ya se acercan los Juegos Olímpicos, ¿y qué va pasando contigo? ¿No vas sintiendo esa presión en tus espaldas? ¿Cómo vas movilizando esa presión? ¿Qué te dicen tus papás? Todo este entorno en donde el eje, me he dado cuenta, cada vez que platico con un deportista y con mucha gente, lo primero que me dice, el eje es la familia. La familia es lo que, ¡pum!, me hace explotar. Bueno, es que lo que pasa en ese entonces, aparte de la familia, también te vas a acordar, Javier, cuando México logra la sede, nadie pensaba que México, ningún país pensaba que fuéramos capaces de organizar un evento de esa magnitud. Entonces, en todo México, todos pensamos, pues les vamos a mostrar que sí podemos y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y se notó en todo, desde las instalaciones, la organización. Entonces, todos queríamos que nos fuera bien. Entonces, todos te ayudaban. ¿Vas a competir en los Juegos Olímpicos? Sí, pues échale ganas y no camines, siéntate, no te canses. O sea, los maestros nos decían, no salgas a recreo, mejor quédate aquí. O sea, que no te dé el sol. Sí, que no te dé el sol, no te vayas a enfermar. O sea, todo mundo quería que nos fuera bien. Entonces, éramos parte de un trabajo que teníamos que mostrarle al mundo que sí íbamos a poder hacer las cosas bien. Entonces, yo me sentía muy apoyado, principalmente por mis padres, sí es cierto, o sea, mi mamá y mi papá siempre me impulsaron eso, mis hermanos, mis amigos, pero te digo también de todos los demás. En la escuela yo me sentía muy motivado también. Los maestros, los amigos, todos querían que te fuera bien, que le fuera bien a México. Y eso es parte de la gran oportunidad que tuvimos. Fue un momento virtuoso y maravilloso de la natación, porque recuerdo que había un personaje, Ronald Johnson, ¿no?, que parecía que estaba sacando nadadores mexicanos, porque se nos olvida el tercer lugar también de Maritere Ramírez. Sí, claro. O sea, pero todos los nadadores mexicanos, muchos de ellos estaban entre los 8 primeros o finalistas en algo que parecía un poco inesperado, ¿no? No, bueno, también estaba Juan Alanís, Guillermo Echeverría, Rafael Hernández, Laura Vaca. O sea, fuimos varios mexicanos que estuvimos en finales olímpicas. O sea, no es nada fácil hacerlo. Y fuimos 6 esa vez. Entonces, sí fue por Ronald Johnson. Ronald Johnson era un señor que era técnico 100%, pero excelente motivador. Porque recuerdo que me decía, estas son las marcas de entrenamiento de Brian Job. Kosinski está nadando esto. Kosinski era ruso. El campeón del mundo. Yo no sé si me decía verdad o me decía mentira, pero me decía, tú tienes que nadar más rápido que esto en esta serie. Y si lo hacía, me decía, estás nadando mejor que el campeón del mundo. O sea, te motivaba y te lo creías. Yo siempre me lo creí. O sea, yo competía contra el mejor del mundo en mis entrenamientos. ¿Cómo debe ser? Pero él nos motivaba, nos traía en eso. Y eso, te digo, te ayudaba mucho. El señor era un técnico al mejor del mundo en esos momentos. Inclusive recuerdo con mucho cariño un artículo que salió en la revista Swimming World. Swimming World es la revista de natación, como el Athletics y todas esas revistas de deportes, pero es la revista de natación. Sale un artículo después de que Guillermo rompió el récord del mundo, decía The Amazing Mexicans, los sorprendentes mexicanos. Y el entrevista era a Johnson, o sea, le preguntaban qué hacía, cómo entrenaba, etcétera, todo eso.
pero él era el productor de los sorprendentes mexicanos, como nos empezaron a ver en ese entonces. Y la verdad yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de ellos, pero todo fue gracias a ese señor. Oye, a ver, nosotros veíamos los Juegos Olímpicos y uno no puede olvidar que fueron 9 medallas, o sea, tus compañeros estaban haciendo lo suyo, los boxeadores, los marchistas. ¿Tú recuerdas cuando pasaste a la final cómo se desarrollaron esa noche anterior a la prueba? ¿Qué hacías? ¿Qué te atemorizaba? ¿Qué ibas pensando a lo largo de la prueba? Porque además es en la noche. Entonces estás todo el día, dices, ojalá fue a las 7 de la mañana, ¿no? Y ya, vámonos, ¿no? Pero todo el día estabas ahí y sabías que iba a estar llena la alberca olímpica, que iba a ir el presidente, ¿no? No. El presidente, claro. Pero que iba a estar tu papá y tu mamá y nosotros. O sea, íbamos a estar ahí verdaderamente enloquecidos con un secreto bien guardado, porque por lo de Guillermo no nos acordábamos que tú tenías esos récords. ¿Recuerdas cómo fue? Nárranos cómo fue esa noche, esa mañana y ese día hasta la prueba. Bueno, la noche anterior estábamos todos en la villa y el coach Johnson nos llevó a cenar a todos y nos dijo, los que van a competir mañana ya tienen 15 minutos, váyanse a descansar, los demás tienen 17 minutos, o sea, tienen 2 minutos más, váyanse a hacer otra cosa. Pero nos tenía muy cortitos. Me acuerdo que me dijo, duerme normal, o sea, mañana va a ser el día más importante de tu vida deportiva, pero no te preocupes, o sea, como diciendo, no te pongas nervioso. Pero es el día más importante. Oh, déjenme en paz. Pero sí te calmó, al menos a mí me calmó, me dijo, ya vete a descansar, mañana no quiero que vayas a... ¿Quién era tu compañero de cuarto? Luis Acosta. Luis Acosta. O el nadador de dorso. Le habían encargado a Luis es un par de años o 3 años más que yo, mucho más serio, más tranquilo, y me decía, tú cuídalo para que no trate de andar ahí buscando. ¿Platicaste con él en la noche o no? En la noche estuvimos platicando un poco, sí, de cómo te sientes, ya te rasuraste bien, porque me había cortado. Tú sabes que los hombres nos rasuramos las piernas, los nadadores, para las finales, o sea, y ya me las había rasurado. No me las rasuré para las eliminatorias, lo cual me dio inclusive miedo, precaución, porque pensé, si no me rasuro y no paso a finales... O sea, va a ser la culpa, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Pero Johnson me dice, no te preocupes, no te rasures, rasúrate hasta el otro día. O sea, él estaba muy seguro y esa seguridad me la transmitió. Me dijo, tú tranquilo, si tú haces lo que yo te digo, te va a ir bien. Nada más que tranquilo, tienes que estar tranquilo todo el tiempo. Después me confirmó y me platicó él que también estaba muy nervioso, pero que él trataba de calmarme mucho en eso. Y me dice, vete a dormir al otro día temprano, te quedas ahí en la villa, no hagas nada, vete a los televisores. Había unos cuartos con televisores donde podíamos ver los eventos que estaban pasando ese día, las eliminatorias, diferentes deportes. Vimos el fútbol que nos gana, fue Japón, creo que nos metió 3-1 esa vez que nos dolió. Sí, claro. No, bien, una vez más. Sí, me acuerdo que todos, nos metieron 3, Japón, que no pensábamos que nos fuera a ganar. Eso fue, ahí nos sacó de las medallas Japón, por cierto. Quedamos 2-0 nos ganó Japón. Con un cuate que me acuerdo que se pedía Kamamoto. Ese metió los 2 goles, me acuerdo. No, fue llorar en el Azteca ese día. Sí. Pues imagínate cómo estábamos todos. Y después recuerdo que me había dicho que el coach iba a pasar por mí. Me dice, yo paso por ti. La competencia en el programa estaba marcada a las 7:57. Y la verdad, en el programa de los Juegos Olímpicos de México fue la primera vez que estaba exacta el programa, realmente exacto. Ahora todo el mundo lo ve en una computadora y es fácil de seguir, pero en ese momento las computadoras no existían. Entonces, o si existían, México no la tenía y no íbamos a hacer eso. Pero las competencias habían sido exactas, a la hora que decía el programa era la competencia. Entonces decía 7:57 final 200 pecho. Entonces me dice el coach, voy a pasar por ti como a las 4 para irnos tranquilos, aflojamos y ahí nos quedamos un ratito tranquilos en la alberca. Pasó por mí, me acuerdo que me dice, ¿qué te parece si mejor en lugar de ir a aflojar a la alberca olímpica, nos vamos a aflojar aquí al club libanés que está ahí sobre Churubusco y Insurgentes? Sí. El agua está más calientita, me dice. Le digo, gracias, sí, qué bueno. A mí me dicen el tibio de veras, por el agua, no por otra cosa.
Entonces, Pero decían que eras porque eras que tu mamá era de Aguascalientes y tu papá de Río Frío. De Río Frío. No, mi papá es de Jalisco, mi mamá de la Ciudad de México. Oye, qué mito se ha caído ahorita. Yo estaba seguro que no era eso. No, hombre, las mentiras, el fake news, desde ese entonces ya existía. Ya existía. El fake news. Y entonces, vamos ahí que la alberca estaba a 28 grados, la alberca olímpica estaba a 24 y acá a 28, o sea, 4 grados es bastante bueno. Entonces aflojé solito, muy bien, tranquilo, sin ningún problema, y ya nos fuimos a la alberca. ¿te llegaba la gente a medio ver o reconocer en el coche cuando ibas para allá o cuando llegaste a la alberca que de repente se juntaba la gente? ¡Ahí va el Tibio, Felipe! Nada. No, llegué ahí como cualquier nadador, tranquilito, nos formamos ahí donde teníamos que estar, nos ponen, ya recuerdo que me mandan a la oficialía mayor, que es donde ubican a todos los competidores que van a competir ya para las finales. En ese es un cuarto, pues más o menos un poco más grande que esto, y hay sillas que tienen un número del carril que te toca, pero te vas moviendo de acuerdo a cómo se van moviendo los competidores. Pero era la última prueba del día, entonces estábamos solos los 8 nadadores. Ya nos quedamos ahí. ¿Platicaban entre ustedes o no? No, fíjate, pues había 3 rusos, 3 americanos, o sea que... Pero pasó una cosa muy curiosa, porque había un televisor chiquito, recuerdo, en una repisa, y se veía la competencia previa. Eran los 100 metros dorso mujeres. Estábamos sentados y yo recuerdo que estaba un soviético en ese entonces y un americano, y estaban viendo el televisor, y cuando se oyen sus marcas, se levanta el soviético y apaga la tele. O sea, la apagó. ¿Y ahora? Y el americano que estaba al lado se le queda viendo, ¿y por qué la apaga, no? O sea, se levanta, la prende, pero la mueve hacia un lado para que ya no la viera él. O sea, todavía con mucha atención. La mueve para acá y me ve a mí y me dice, como yo luego estaba ahí observándolos, me acuerdo. Volteé a ver a Kosinski, y Kosinski estaba caminando como boxeador, así muy nervioso, lo veía caminando. Y vi a Brian Job, que tenía una toalla encima de la cabeza, cubriéndose. Como boxeador. Como boxeador. A la mitad, en el descanso. Todo eso me relajó mucho porque me puse a observar que estaban tan nerviosos o más nerviosos que yo. Y eso me calmó un poco. Yo también estaba muy, muy nervioso. Me acuerdo también que fui al baño y estaba un japonés viéndose en el espejo, el nadador japonés. Se estaba viendo así muy cerca y como si estuviera, no sé, hipnotizándose o algo. Me ve a mí, también se separa y me hace así algo, me dijo algo como en inglés, japonés, no le entendí, pero yo le hago, sí, lo que tú me digas. Y ya salimos. Ya nos forman, nos dicen ya nadadores, finalistas, pónganse aquí. Todo en español, por cierto, los jueces en español. Dice, siguientes nadadores, 200 metros pecho. Nos forman ya para salir a la alberca. Yo recuerdo también muy bien que de repente volteo y veo a mi papá, que viene caminando por ahí. Y le digo, papá, ¿qué estás haciendo aquí? Te van a sacar, aquí no puedes estar. ¿Cómo te colaste? ¿Qué hiciste? Y me dice, estaba abierta la puerta, pero bien nervioso, pobrecito. Estaba más pálido que yo. Y me agarra del brazo y me dice, aunque sea tercero. Yo le digo, papá, por favor, ¿cómo tercero? Se lo reclamaste. Sí, le digo, papá, ¿cómo tercero? Mi papá me dijo, ¿cómo tercero? Me acuerdo que se me queda viendo así como diciendo, híjole, la regué, ¿no? Pero se lo reclamaste sí, después. Pero no, le dije, sí voy a ganar, papá, vas a ver. Y lo vi muy nervioso. En eso, ¿Tu mamá dónde estaba? ¿En la tribuna? Mi mamá y mi papá estaban divorciados. Ah, claro. O sea, estaban como en el poli y en la uni. Mi mamá de un lado y mi papá del otro. Completamente separados. ¿A tu mamá no la veías? A mi mamá no la vi hasta después. Hasta después. Sí, pero mi papá está, de este lado de la tribuna y mi mamá del otro lado. Lo entiendo. Y ya el juez le dice, señor, sálgase, por favor. Y ya se fue mi papá corriendo. Ya recuerdo cuando nos salimos ya caminando, ya siguiéndolo a él, ya en el área de la alberca, oí muchos gritos y eso hizo que me pusiera mucho más nervioso, o sea, sentía los latidos del corazón. ¿Qué escuchabas? Pues oí México, oí mucho eso, y mi corazón yo lo empecé a sentir que se me salía por la boca de los nervios, como si estuviera haciendo ya un esfuerzo. ¿Qué edad tenías? 17 años. Fíjate. Pero ahí Johnson me había enseñado a calmarme. Él me dijo, cuando estés así con mucha presión, concéntrate, imagínate que estás solo, quítatelo de la mente todo, estás solo. O sea, y así pensé,
no oigo nada, estoy solo y ya salí caminando pensando en la competencia y en que debería estar más Pero no tranquilo. puedes negar que cuando saliste a la alberca, el escándalo fue mayúsculo. Sí, los nervios. Pero y los lograbas más o menos mantener equilibrio. Sí, quería yo estar tranquilo porque yo pensaba, me estoy cansando sin hacer ejercicio, sin esforzarme nada. Ya llegamos a nuestras sillas, nos empezamos a quitar la ropa poco a poco, nos presentaban uno por uno, recuerdo, final, carril 1, fulano de tal, carril 2. Además tú estabas en el carril del mejor tiempo. En el carril 4. En el carril 4. Había pasado en primer lugar a finales. Sí. O sea que... ¿Eso te ayudó mucho en la carrera? Sí. Ya nos contarás, pero sí te ayudó mucho en la carrera. Sí te ayuda porque en primera vas en el carril que tiene supuestamente menos turbulencia. El 4 y el 5 son los que tienen menos turbulencia. Los demás, los que van a los lados, tienen más. ¿Eso de que ves a los otros también es cierto o no es tan cierto? No los ves, al menos no en pecho. Los oyes. Bueno, yo sí alcancé a ver al soviético que iba delante de mí, pero porque me llevaba un cuerpo de ventaja. Pero los oyes principalmente. Abajo del agua se oye todo, se oyen gritos, se oyen las burbujas, o sea, se oye muy claro todo. Y además la alberca está en paz hasta que ¡pum! ¿No? Se echas al agua. A ver, dijeron de México, Felipe Muñoz, ¿no? ¿Tú qué? ¿Qué sentías ahí? Bueno, es que el corazón se me salía por la boca otra vez. O sea, Ronald Johnson no nos servía, por más que querías. No, de los nervios que te ponen, sí. Ajá. Pero también traté de calmarme y estar quieto y tranquilo y respirar y tomar aire. Ya nos suben a los 8 y ya nada más esperábamos las indicaciones del juez. ¿Eras consciente o tratabas Ronald Johnson, otra vez técnica Ronald Johnson, de que todos te estábamos viendo o no? Porque era transmisión por televisión. Era un mexicano que llega a la final y está en el carril 4. Es un mexicano que tiene posibilidad de ganar medalla. ¿Eso o ni lo pensabas? No lo pensé, soy sincero. Oye, qué bueno. No lo pensé, sí. Porque ya de por sí te digo, la final, estar en una final olímpica y estar en tu país, eso ya es una presión muy grande. La verdad, eso no lo puedes quitar de la mente. Pero lo demás que tú dices, no traté de no tenerlo y no hacerle mucho. Déjanos hacer algo. Sé que lo has visto muchas veces, no me importa. Déjanos verlo otra vez ahora contigo. Veamos esto y luego nos cuentas qué iba pasando mientras eso estaba pasando. Bien. ¿Sale? A ver si podemos ver esto. ¿Qué te decían tus adversarios? Bueno, hoy nada más me dio la mano Job y le di la mano a Kosinski. Ahí fue lo único, ya salí a buscar a Johnson, luego a mi entrenador que estaba con mis amigos, los demás compañeros de natación en el otro lado de la alberca, y pues abrazarlo, estaba yo muy contento porque habíamos logrado todo. A partir de ahí fue una especie auténticamente de sueño hecho realidad. ¿Era como te lo imaginabas o fue mejor de lo que te imaginabas? Fíjate que se imagina mucho eso uno, al menos yo sí me lo imaginaba. Porque te digo, yo me veía desde niño con un traje de baño de 3 colores. Yo sabía que iba a ser el traje de baño de México de 3 colores, o sea, tenía que ser.
O sea, lo tenía que tener puesto. Por eso también cuando yo estaba, como era presidente del Comité Olímpico, siempre me peleaba porque debería de ser los 3 colores en los uniformes de México. Porque es el sueño de un niño. Así se ve, así me vi. Entonces siempre les decía, háganlos así, por favor. Se tienen que ver los colores. Entonces esa parte del sueño, te digo, era muy importante, ¿no? La tienes que ver. Cuando salgo y estoy con mis entrenadores, lógico, con mis amigos, los abrazo, estoy muy contento y es parte del sueño, ¿no? Pero empiezan las cosas que al menos yo nunca había experimentado. Como bien lo dijo la ingeniera Jimena Saldaña, México fue el primer país donde hubo doping. Entonces ahí te agarran y te dicen, antes que nada vamos al doping. Y ahí te llevan al doping, o sea, claro, yo porque experimenté el sales doping. y no das vuelta ni nada. No. Entonces salen todos a esto. A ver, y te hicieron el doping. Salgo y luego nos dicen doping, nos llevan a los tres medallistas al doping. Y yo me tardé mucho, bueno, todos se tardan mucho porque en una competencia pues vas 100 veces al baño, de veras, o sea, no quieres tener nada encima de ti. Y después tienes que ir a llenar 2 frasquitos, aunque están chiquitos, te dicen... Oye, y no hay quien te ayude, ¿no? No, nada, y tomas agua y te ponen las manos, abren la llave en un lavabo, y te las pones, sí, claro. Te dicen, apúrate, porque no te vas de aquí hasta que hagas. Y todo eso, o sea, tienes que abrir las 2 llavecitas, las 2 frasquitos. Para que te den ganas, ¿no? Realmente. Y no te puedes ir si no llenas los 2. O sea, todavía es bastante, pero tienes que esperar. Sí. Y te tienen que observar aparte, o sea, pues tú no estás acostumbrado, al menos yo nunca había estado acostumbrado a que se estuviera viendo así. Tú estás ahí. Oiga, niño, déjese ahí. Apúrese ahí. Te digo, la primera experiencia que tuve yo de doping. Oye, a ver, ¿y acabaste de hacer de las aguas? Por fin hice las aguas. ¿Y qué pasa con los tubitos? ¿Se los llevan? No, tú mismo los abres, tú mismo los cierras. Sí, tú Felipe. Sí. Se rompe una especie de plástico para que no para cuando se abra se tenga que romper. Sí. Te dicen, fíjate bien en tu número, apunta tu número, te dan un papelito donde hay un número largo, ese es el número tuyo. La verdad, yo ni me acuerdo del número ni del papelito, cómo va a estar. O sea, yo ya quería salir a recibir mi medalla, aparte que la gente te decía, vámonos ya, vamos. Sí. Entonces, por fin salimos. Porque había que hacer la ceremonia de premiación y otra vez vamos a lo que dijiste. Recuerdo muy bien cuando se informó de estos 50 años de los Juegos Olímpicos en México que decías que fueron los Juegos de la puntualidad, ¿no? Sí, tenían todo de veras exacto. Apantallamos al mundo, Javier. De veras que la gente decía, ¿cómo le están haciendo los mexicanos? Los alemanes, 4 años después, no lo pudieron hacer. O se adelantaban tantito o se atrasaban tantito, pero no hacían como nosotros. O sea, siempre, pum, pum, exactos. Y eso pues, para nosotros era un orgullo enorme. Te dicen, señor, ¿usted prueba superada? ¿Te pones tus pants? Ya los pants ya los traía. ¿Los rojos? Los rojos y nos forman ya para la premiación. Eso sí fue sensacional, ¿no? Bárbaro ha de haber sido eso. Y es parte del sueño. O sea, salías caminando y ¿qué pasaba ahí? Toda la gente estábamos vueltos locos, pues, en la televisión o en el estadio, ¿no? Y era la última prueba del día y nadie se fue, o sea, todo el mundo estaba esperando. Estaba el podium de premiación, nos ponen atrás. En ese entonces se nombraba primero al campeón olímpico. Ahora lo hacen al revés. Segundo, sí, y ahora en ese entonces era primero. Escuchar el himno, inevitablemente emocionarse como te emocionaste, que eso también le gustó paradójicamente mucho a la gente. Eres de carne y hueso, pues, ¿no? ¿Fue pasar la película de tu vida durante el himno nacional? ¿O qué fue? Bueno, yo quería cantar y calmar mis rodillas, porque me temblaban las rodillas. La verdad es de que eso me ha pasado en algunas competencias, pero que te tiemblen las rodillas... Sí, que estás... te tiemblan de veras. Entonces yo quería calmar las rodillas y quería cantar el himno. Me acuerdo que quise cantarlo y no pude. O sea, se te junta todo aquí. Y tampoco quería llorar. Dije, no, ¿cómo voy a llorar? Pero no aguanto. Y no aguanté. O sea, sí, se me salieron y la verdad estaba yo muy contento, muy satisfecho de ese momento tan intenso que estaba yo viviendo. Y con un cierto molestia mía porque quería cantar el himno. O sea, yo quise cantar. No se te daba. No pude. A ver, después de ahí fue el hecatombe, ¿no? O sea, te pusieron el sombrero de charro,
diste creo que 2 vueltas al alberca olímpica otra vez y todo esto. Pero déjame preguntarte, un momento así, ¿marca tu destino, marca tu vida? ¿Qué marca? ¿Qué supones que ese momento y que lo recuerdas, que lo recordamos todos, fue? O sea, ¿qué fue en tu vida? Yo creo que primero fue, para nosotros en México, el punto culminante de nuestra organización. O sea, los juegos nos estaban saliendo tan bien. Sí, la verdad. La verdad, la gente del mundo lo decía, bueno, pensamos que México no iba a poder, pero qué bien lo están haciendo. Bien por ustedes, nos lo decían, bien por México. Qué instalaciones tan excelentes, nuevas, de innovación en ingeniería. La alberca olímpica era nueva, la forma que es, que inclusive hasta actualmente son iguales los diseños, pero fue gracias a un diseño de un mexicano. Muchas cosas, como lo dijo Jimena, hicimos por primera vez nosotros, y del mundo nos veía así, pero nos faltaba la cerecita buena. Que era eso. Casi llega como tú también dijiste, con Pedraza, sí, que llegó diciendo todas las cosas, pero casi llega. Después con Pilar Roldán. No sé eso si se olvida, sepas, sí, de esgrima. Pero de Pilar Roldán mucha gente no lo sabe y es una cosa que debemos de recordar nosotros. Pilar llega a la final olímpica contra la rusa en un momento en donde no estaba la rusa. O sea, imagínate a la hora que dice la competencia. A tal hora es la final. Y deben de estar los dos deportistas. Y si no están los dos deportistas, gana por default el que esté. Bueno, Pilar sí estaba. La rusa no estaba. Cuando es la hora, el juez dice, arriba competidores. Eso lo vimos en la tele nosotros y lo platicamos con Pilar después. Pilar, si se subía a la pista, tenía 3 minutos la contrincante en llegar. Para subir. Para subirse, para llegar. Pero no estaba. Y Pilar no se sube. Le dicen, súbete Pilar, vas a ganar por default, no está tu contrincante. No, ahorita llega, decía Pilar, ahorita llega. Y llegó corriendo la rusa. Cuando vea que no se había subido Pilar, la rusa pensó, ya perdí. O sea, sí estoy llegando tarde. Ve a Pilar que estaba abajo, le da la mano y empieza la competencia. La competencia es fuertísima y perdemos nosotros. Con Pilar quedamos en segundo lugar, agarramos medalla de plata. Recuerdo mucho que le decían a Pilar, ¿por qué no te subiste, taruga? Hubieras ganado medalla de oro. Claro. O sea, ve, y Pilar dijo unas frases que me impresionan hasta ahorita. Ella siempre dijo, prefiero una medalla de plata compitiendo que una de oro por default. No me hubiera sabido igual, dice. Yo me acuerdo que en la villa, que los que vimos eso en la tele, platicábamos, ¿tú qué hubieras hecho? No, yo me subo, dice. Casi el 90% nos hubiéramos subido, O sea, yo también decía, no, yo también me subo. Sí. Pero ve la clase de mujer que es Pilar, que dijo, prefiero competir, y así va a ser. Y pues vela. Es una gran anécdota, Es excelente. Yo no la sabía, Es una gran anécdota. Bueno, Pilar ganó después premios de juego limpio, le invitaron a muchas partes por eso. Y la verdad es de sentirnos orgullosos, ¿no? De la gran Pilar Roldán, que se murió en la raya, literalmente. Oye, Felipe, una de las cosas que también recuerdo es la clausura de los Juegos. Porque tengo la impresión, me dirás si no, que fue la primera vez que las delegaciones no desfilaron cada una por su parte, sino que salieron todos los deportistas. Tú estuviste ahí. ¿Qué fue eso? Digamos, en un fin de fiesta, que uno no quiere que acabe, pero es la vida y sigue, pero ¿qué fue para ti toda esa parte? No fue la primera vez. Ya había pasado antes en otros Juegos Olímpicos, donde los mismos atletas son los que rompieron el protocolo. Creo que fue o Melbourne o en Helsinki, pero habían sido en los 50. No fue la primera vez. ¿No fue la primera vez? No, pero sí fue la primera vez de fiesta, porque sí salieron todos y en el estadio, no sé si también estuviste ahí, la verdad se veía precioso, porque habían dado unos pañuelos a toda la gente, estaba en tu asiento, y un sombrero, porque empezó la competencia de la prueba de las naciones de quitación. Quitación, claro, en la mañana a mediodía. Y había mucho sol, entonces le dieron sombrero a la gente, pero la gente en lugar de mover el pañuelo estaba moviendo el sombrero. Y se veía precioso, imagínate 70,000 personas moviendo el sombrero, se veía muy bonito todo eso. Y la música que empieza a ver de mariachis y
y nosotros ahí caminando, ya no era la cosa de normal, de orgullo de haber participado en Juegos Olímpicos, era una fiesta. La gente bailando y palomas por todos lados también volando, porque también volvieron a soltar palomas. Era una fiesta, esa sí fue la primera vez que todos estábamos gozando y muy tristes porque se estaban acabando los Juegos. Luego vino a los 4 años otros Juegos Olímpicos. ¿Y ahí qué pasó contigo? ¿Era la misma fuerza? ¿Ya te habías un poco cansado? ¿Ya querías mejor? Es que las competencias son de alto rendimiento brutales, ¿no? No, fíjate, yo llegué a Múnich pensando que volvía a ganar. O sea, yo llegué muy bien, en la mejor forma de mi vida. Sí. Yo gané en México con 2 minutos 28 segundos. Sí. Y en Múnich hice 2:25, sí, o sea, sí. bajé 3 segundos. Yo me sentía muy fuerte, llegué mejor preparado que para México. De veras, yo pensé que volvía a ganar, pero en 2 segundos nos metimos 5. Recuerdo. ¿Quedaste en cuarto o en quinto? Quedé en quinto. En quinto lugar. En 2 segundos. Cuarto creo que es el Sí. peor lugar de los Juegos Olímpicos. Sí. Oye, en los últimos Juegos Olímpicos... Cuarto no puede ser más feo. Oye, en los últimos Juegos Olímpicos muchos mexicanos, bueno, varios quedaron en cuarto o quinto lugar, ¿eh? Sí, quinto todavía dices, bueno, ya no. Ya pero no cuarto, alcanzaba, ¡ay! no llegaba. Oye, a ver, déjame decirte por último, porque seguramente alguien querrá preguntarle algo a Felipe. Déjame plantearte algo. Esos juegos uno los recuerda con mucho calor de vida, ¿no? Se nos cruzó el 68 otro, ¿no? El 68 político, estudiantil, muy fuerte. Ahora visto a la distancia, cuando ves las dos cosas, ¿qué reflexiones te concita todo ese momento que vivió el país? Unos Juegos Olímpicos de excepción y un movimiento político que es lo que nos ha marcado en los últimos años hasta nuestra democracia, ¿no? Bueno, fueron momentos en donde en el mundo, no solamente en México, Claro. Recordarás en Europa había invasiones de los soviéticos en Checoslovaquia o protestas en Francia, en París, en Estados Unidos, en Berkeley había muchas protestas, el movimiento antirracista estaba muy fuerte, inclusive en México. También recordarás, hubo un momento que casi se evitan o se detienen los Juegos sí. por un boicot que estaba haciendo África. Había venido Rodesia y Sudáfrica y los africanos en general dijeron, si compiten ellos dos, nosotros nos salimos. O sea, casi se detienen los Juegos por un boicot político que existía en África, también por racismo. Afortunadamente Sudáfrica y Rodesia decidieron irse y sí compitieron los países africanos, pero también ahí fue un momento serio y lógico lo que nos había pasado en México, todo el movimiento social estudiantil, del cual también soy parte porque mi escuela, mi preparatoria, yo estudié en la preparatoria Isaac Ochoa, la que fue parte del inicio del conflicto. Y recuerdo, por eso mis maestros me decían, tú no te metas en eso, o sea, no, tú vete a entrenar, tú cuídate. Pero era un movimiento que estaba creciendo. Mis amigos eran los que también salían a protestar. Y yo vi muchos problemas así. Fue muy triste, sí, muy serio, que también tuve una oportunidad y te la platico. Cuando 3 meses después de los Juegos Olímpicos me invita el presidente Díaz Ordaz a Los Pinos a platicar con él. Y estaba yo con él ahí platicando, como 2 horas estuvimos platicando muy bien. El señor Díaz Ordaz, si lo recuerdas, tenía una voz muy gruesa, muy gruesa. Y aparte era una persona de bajito, moreno, pero de una gran personalidad. Recuerdo que me dio tanta confianza que ahí mismo en Los Pinos, al lado de mi papá, le digo, oiga, señor presidente, qué gacho lo de Tlatelolco, ¿no? Recuerdo que... Oye, tenías autoridad para hacerlo, ¿eh? Tenías autoridad para hacerlo. Pero así, de veras, con eso, qué gacho lo de Tlatelolco. Recuerdo que vi a mi papá que se empieza a sumir en un sillón y se puso también así con cara de ahorita, ¿para qué hablas, no? O sea, y se levanta Díaz Ordaz y me dice, ven, acompáñame. Y salimos a caminar ahí a Los Pinos. Recuerdo que me agarra, me abraza y me dice, tú eres muy joven para entenderlo, pero un día entenderás que es preferible que se derrame la gota a que te explote el vaso. Algún día lo vas a entender, me dice. Yo recuerdo que más o menos lo entendí, le dije, no, señor presidente, lo entiendo, o sea, pues, bien, gracias, y ya salimos ahí. Cuando salimos, mi papá me da un zape, me dice, sonso,
¿cómo te atreves a decirle eso al presidente? ¡Qué gacho lo de Tlatelolco! Le digo, oye, papá, pero me sentía tan a gusto y estaba tan claro todo. Es la otra parte. La otra parte, ¿no? Y me dice, pero ¿y qué te pareció la respuesta? Le digo, pues la entendí. O sea, no es que tenga que ser mayor, más maduro, pero entendí lo que me dijo. Hizo una situación que prefirió hacerla así. Pero déjame largar una más. A ver, al final, esto pasó y salías a la calle. Y entonces tenías que ir con tus papás o con tu mamá al súper. ¿Qué te decía la gente? Los primeros días nada más, fueron unos días, no eres como en el fútbol. Sí, claro, que son futbolistas sí se convierten en ídolo ¿Qué fueron esos primeros días? Pues me sentía hasta raro porque había gente que llegaba y se medía el brazo con su brazo, o sea, me agarraban y se agarraban, como decían, pues, qué diferente. Te sientes raro, ¿eh? Sí se siente mal. Sí, claro. Pero otra cosa que me dicen es, ¿cambiaste? ¿Qué te pasó? Sí, claro. Yo lo que les digo, pues yo creo que me hizo guapo. Y me dicen, ¿por qué? Le digo, porque antes nadie me pelaba. Yo le llamaba a las muchachas, nadie me hacía caso, nadie quería salir conmigo. Y ahora hasta ellas me llaman, ellas me buscan. Le digo, yo creo que me hizo guapo porque ahora tengo novia. Le digo, antes no tenía. A ver, final, ¿qué fueron los Juegos Olímpicos? Junto con tu victoria, pero junto con lo que tú ves a la distancia, esos Juegos Olímpicos del 68, ¿qué supones que fueron para ti? Y ahora que los ves a la distancia, has ido a todos los Juegos después de ellos, ¿no? Bueno, casi, ¿no? Casi a todos, sí, ¿no? No, fui ya a Río, ya no fui, ya no pude. Bueno, los vi en la tele y me dio mucho gusto verlos en la tele también. Sí, bueno, a mí me tocó ir, pero ya es otra cosa. Tú sabes que en este plan es otra cosa. Sí. A ver, pero visto hacia la distancia, para que cerremos con ello, Felipe. Yo creo que los Juegos Olímpicos de México es un parteaguas en el deporte definitivamente y en muchas otras cosas. Le mostramos al mundo que somos capaces de organizar grandes eventos y gracias a esos Juegos Olímpicos organizamos muchos eventos más y nos vieron de forma seria, ya no como cualquier otro país. Sabían que éramos ya un país capaz de competir contra cualquiera en igualdad de circunstancias. Eso se lo mostramos al mundo. También aprendimos una cosa, nosotros los mexicanos en realidad sí somos muy hospitalarios, lo tenemos en nosotros. El mundo no nos conocía tan hospitalarios. Nosotros los mexicanos somos más hospitalarios que los latinoamericanos, que cualquier gente. Para nosotros es común que tú vayas a tu casa o alguien vaya a tu casa y lo invites a sentar en la cocina. Siéntate aquí, estás en tu casa de veras, en ese momento está a gusto, lo decimos con el corazón. Y en el mundo no lo hacen, nosotros somos así. El mundo se dio cuenta de eso, de qué clase de gente somos. Y la verdad es para bien. Ha cambiado mucho México en ese entonces hasta ahora. Hemos tenido nuestras altas y bajas, pero el mundo ya sabe qué es México. Y la verdad fue gracias a los Juegos Olímpicos. Felipe, muchas gracias. Es un gusto. Muchas gracias. Bueno, si alguien, no sé, quisiera hacer uso de la palabra, preguntar, adelante. Gracias. Bueno, realmente soy un invitado de último momento. Nunca me imaginé pasar estos momentos. Los dos son una charla maravillosa. Lástima que esto se corta, porque es tan grande todo lo que hubo en esos tiempos que yo sí los viví, ¿eh? Yo también tuve los boletos regalados por mi madre del Banco Nacional de México. Todavía no era Banamex. Y sí lo disfruté muchísimo, pero esto también creo que ha sido muy importante. Ojalá sigan de veras estas reuniones, porque son muy, híjole, nos dan lo que realmente se ganó. Ahorita hablabas de que el mundo nos conoció, pero se nos olvidó decir todo lo que se hizo hacia el mundo, tanto en vialidad como en las esculturas, como cómo se pintaron las calles, se pintaron los estacionamientos, todo aquello. El color que nunca había salido en el mundo, salió el color mexicano. Fue fantástico.
Muchas gracias. Sí, es cierto, ¿eh? Hola, buenas tardes. Me queda claro que los Juegos Olímpicos del 68 fueron el parteaguas para que México y el mundo nos viera, más bien para que el mundo viera a México de otra manera. Pero de manera personal, ¿de qué manera le cambió la vida competir en Juegos Olímpicos y ganar una medalla que pues es histórica porque en México no se ha vuelto a repetir una medalla en natación? Bueno, yo seguí nadando, como lo comenté hace unos instantes. Yo quería estudiar en una universidad americana, conseguí varias ofertas de diferentes universidades, escogí la Universidad de Texas y me fui y ahí terminé mi carrera. O sea, salí yo ganando con eso. En ese entonces, con el amateurismo, que es diferente ahora, ahora ya hay patrocinadores y grandes empresas que realmente apoyan mucho el desarrollo del deporte y contratan a deportistas. Antes no. Si yo hubiera hecho algo de eso, tendría que dejar de competir y lo que yo quería era una carrera universitaria. O sea, sí mejora mi vida en sí, porque no creo que si no hubiera sido por eso hubiera podido ir a estudiar a una universidad en Estados Unidos. O sea, sí cambia para bien en ese sentido. Gracias. Gracias. Bueno, primero, felicidades, de verdad, Canal 11, a Jimena. Yo lo que les quiero decir, miren, yo que trabajo con jóvenes, Javier, tú lo sabes, me encantaría que llegara a todos los jóvenes. Eso lo tiene que oír todo México. Realmente los dos son maravillosos. Tú has tenido grandes logros, eres gran ejemplo, Javier. Tú, Felipe, la verdad es ejemplo también de jóvenes mexicanos. 68 fue difícil, pero México está pasando por una situación muy difícil ahora. En particular los jóvenes la tienen muy, muy difícil. Además de demostrar que sí se puede, como todos los medallistas que han logrado tantas cosas, dijiste algo muy importante. México mostró al mundo que puede hacer las cosas. Y de verdad sí las puede hacer. Me encantaría colaborar a que muchos jóvenes lo oyeran, que hagamos foros con jóvenes. Me encantaría que llegara a todos lados. Muchas gracias y con mucho gusto lo haré. Hola, muy buenas tardes. Pues para mí es una delicia escuchar a ustedes dos llevar esta charla tan interesante, de conocer a Felipe como dirigente del Comité Olímpico Mexicano, como mi mentor en el movimiento olímpico, uno de mis mentores. Pero algo que quiero que se vaya más a fondo sobre esta charla tan interesante que también organiza Jimena y todo el equipo, es que una vez fuiste olímpico, siempre serás olímpico. Y el ser olímpico te convierte en patriota, te convierte en llevar a cabo los valores de siempre estar superando y estar triunfando a pesar de las derrotas, siempre seguir adelante. Entonces, lo estamos viviendo, él nos está contando el 68, pero yo lo sigo viendo como si, yo no nací en ese entonces, pero como si estuviera en el 68. Una vez olímpico, siempre serás olímpico. Gracias. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Yo me siento muy emocionado. Ay, hasta me dan ganas de... Se me va la voz. No, gracias, Jimena, gracias, Canal 11, gracias por hacer esta plática. Pero Mónica se me adelantó en algunas cosas que yo quisiera que tú explicaras, Felipe. Porque si bien los medallistas olímpicos somos muy solidarios con los deportistas olímpicos y siempre transmitimos de alguna manera lo que logramos cuando apenas ellos están en el escenario donde tienen esa posibilidad. Yo quisiera que le platicaras porque tienes una gran familia y porque te conozco de toda mi vida. Bueno, muchísimo después, porque eres más grande que yo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo ahí en esa alberca olímpica donde están esas plataformas, en esas tribunas que están abajo de las tribunas normales de la gente, estar ahí viviendo ese momento donde tú llegas. Pero lo más importante desde mi punto de vista es que le cuentes a la gente qué te pasa cuando te bajas del podio olímpico. ¿Qué te pasa? ¿En qué te conviertes? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es el objetivo que sigue? No es ganar una medalla. Yo siempre he pensado que cada momento que te retiras de un podio eres menos importante. Pero cuéntanos tú. Lo que quiere decir Carlos Girón ahorita es de que
nosotros los medallistas olímpicos hemos creado ya una especie de, pues, una regla no escrita, en donde vamos y platicamos con los que recientemente ganan una medalla. Carlos y yo platicamos con Jesús Mena. Cuando Mena gana su medalla en los Juegos Olímpicos en Seúl, estábamos en Seúl y nos sentamos los tres, un día fue en la alberca también, ¿te acuerdas? Y empezamos y le dijimos a Jesús, Chucho, cuídate mucho, porque te va a pasar esto, esto y esto. Y no es porque seamos brujos y querramos, sino porque me pasó a mí y le pasó a Carlos, te va a pasar a ti. Y me acuerdo que Jesús estaba pero como niño aprendiendo todo, ¿no? Quería saber todo. Ten cuidado en lo que dices, porque si dices una cosa pueden decir que eres muy soberbio, que eres un pedante, o que no eres una persona que tiene conocimiento de nada. Ten mucho cuidado cómo actúas, ten mucho cuidado de esas cosas. Y yo creo que eso ha servido para más cosas, porque sé que después Jesús habló con Platas, con Fernando Platas, y sé que Platas ha hablado con otras gentes. Esas son nuestras experiencias de nosotros mismos que nos hablamos. Es una forma de decirte, no te lo digo porque quiero que estés mal o bien, sino porque a mí me pasó. Y yo salí en esta experiencia, hice esto, ten cuidado, no lo vayas a hacer, o sí hazlo. O sea, para que te sirva. Lo que dice Carlos es esa regla no escrita, la verdad la hemos seguido y yo sé de varios medallistas que la continúan. Y creo que eso nos fortalece, nos hace más íntegros, nos ayuda, porque nadie está preparado para el triunfo realmente, nadie está preparado. Y tú a los 17 años, por más que digas, era abrirse al mundo, ¿no? Sí, te quieres comer el mundo a bocanadas y todo es fácil, sientes que todo el mundo te debe de rendir pleitesía a ti o algo, pero te tienes que ubicar. Y tal vez seamos nosotros mismos los primeros que tratamos de ubicar al que sigue, y para que él siga ubicando a los demás. Yo creo que eso, qué bueno que lo recordaste, Carlos, porque pues te digo una cosa que a mí me la platicó Capilla. Mira. Capilla fue el que se sentó conmigo, y tal vez a Capilla fue Mariles. Ahí sí ya no le pregunté, pero Capilla sí se sentó conmigo y me dijo, aguas, o sea, te puede pasar esto, a mí me pasó. O sea, no lo inicié yo, sí, claro. pero sí creo que fue, tal vez habrá sido Mariles, pero sé que Capilla lo hizo conmigo. Gracias, Carlos. Sí, Jimena. Sí. Aprovechando que estamos tirando algunos mitos, a mí don Guillermo Montoya me platicó que unos días antes de ganar la medalla, por robarse un helado o algo así, se había cruzado un vidrio. ¿Es verdad esa historia? Sí, pero no unos días antes, fue un año antes. Estábamos entrenando en Huastepec, nosotros, y entrenábamos 3 veces al día. Ahí fue donde inclusive Guillermo platica muy fuerte, porque él en esos entrenamientos, imagínate, 10 días continuos entrenando, Guillermo 20 kilómetros, nosotros nadábamos 15, pero él nadaba 20 en un día. O sea, había veces que eran 3 entrenamientos, eran entrenamientos muy fuertes, era la etapa de mucha carga de metros y fuerza. Y esa noche, una noche ahí caminando sobre la piscina en Huastepec, si conoces Huastepec, en la alberca de la Meseta arriba, hay un restaurante al lado. Y ese día iba yo caminando con Tere Ramírez, iba Max Aguilar y otras 2 personas. Había un restaurante donde estaba una puerta, 2 puertas, pero en una no había vidrio. Era la entrada del restaurante y se veía el refrigerador de los helados. Y Tere es la que me dice, ¿a qué no te atreves a sacar helados para nosotros? Y yo, pues por quedar bien con las muchachas, ahí voy y le digo, no, sí, ¿cómo no? Y luego te aparecieron por todos lados las muchachas. Sí, todavía, no, pero ahí nadie me pelaba, te digo, pero todavía. Y me dice, Tere, ¿a qué no te atreves? Y le digo, ahí voy. Y me meto yo, y todavía me acuerdo que saco una de esos garrafonzotes así, y todavía le digo, ¿de qué sabor? Y me dice Tere, de chocolate. Pero cuando me estaba diciendo chocolate, oigo que mi amigo Max Aguilar, que estaba con nosotros, grita, bromeando, ¡ahí viene la policía, ahí viene la policía! Yo me asusté, suelto el helado y salgo corriendo, pero salí corriendo por la puerta donde había vidrio, no por la que no había vidrio.
O sea, yo dije, me va a agarrar la policía, me estoy robando el helado, o sea, imagínate. Oye, 16 años. 16 años tenía ahí, pero yo recuerdo haber visto los vidrios así en mi cabeza, cómo salí corriendo y me fui a esconder de miedo. Después mi entrenador y todos los compañeros me estaban buscando porque pensaban que estaba yo cortado o algo me había pasado. No me pasó nada, pero yo tenía mucho miedo de que me iban a llevar la policía, a suspender. Por fin salí, cuando ya salgo ya veo a Johnson me agarra y me dice, está bien, hombre, me decía, ¿no le pasó nada? Le digo, no, me dice, lo que hizo usted es muy malo. Vamos a hablar mañana, era en la noche, dice, mañana nos vemos a la hora del entrenamiento a las 6 de la mañana, porque tal vez lo voy a regresar a México. Yo me acuerdo que esa noche no dormí, de veras, estaba yo muerto de angustia y de miedo por lo que me dijo. Al otro día estuve tempranito, a las 5:15, estaba yo casi parado en la alberca antes que llegara él. Para saber qué va a pasar de mí. Él llegó también como al 5:45 y me dice, lo que hizo usted es muy malo, me dice. Haber hecho esto, está usted quedándole mal a su país, le está quedando mal a sus amigos, está quedando mal a usted. Dice, lo voy a regresar a México, lo debo regresar a México. Y se queda callado. Y me dice, pero no lo voy a hacer, le voy a dar una oportunidad más. Estamos muy cerca de los Juegos Olímpicos y usted tiene que ser un ejemplo para sus amigos, se tiene que cuidar más. Yo me acuerdo que la verdad estaba yo contentísimo porque ya no me iban a regresar, pero sí sentí que estuve a punto de que regresaran. Y si es verdad, por salir corriendo por la puerta. Antes, sin de veras, no me pasó nada, no sé ni cómo. ¿Una pregunta más? Oye, pero lo que son las cosas, ¿eh? Por el helado de chocolate y quedar bien. Portere. Sí. Perdón. Víctor González. Para mí, como amante del deporte de la natación, la verdad, para mí, usted es un ejemplo, un modelo, una fuente de inspiración enorme. No creí tener el gusto jamás de conocerlo. Mis hijas aprendieron a nadar en la alberca olímpica y me ponía yo a pensar que usted había traspasado las fronteras de lo imposible en ese espacio tan importante. Para mí me hacía traer cosas muy, muy gratas a mi mente. Yo también soy egresado de esta escuela preparatoria, ¿verdad? Y conozco cada muro, cada rincón. Tuve la fortuna de irme hace casi 30 años de la ciudad. Salí por cuestiones de trabajo y ahora estoy de vacaciones y me lo encuentro con que la plática estaba con usted aquí. Y para mí es un gusto enorme conocerlo en persona y saber lo que usted significa para cada uno de los mexicanos. Los 3 años que estuve aquí en la preparatoria Justo Sierra, pertenecía al equipo de natación y aprendí a nadar yo en mi pueblo en el río y el entrenador, entrenábamos en el Deportivo Reynosa en Azcapotzalco, bajo un frío intenso, y el entrenador nos decía que a la 5ª, 6ª vuelta estaríamos calientitos. Pues yo seguía morado y no de color sino de frío, ¿verdad? Y los directores, me acuerdo de esta anécdota, que los directores de la preparatoria le comentaban al director nuestro, ¿cómo sacas campeones? En San Ildefonso tú no tienes instalaciones para la natación. Y decía el director, ¿eso crees? Cuando llueve deberías ver las piscinas que se forman aquí en los patios, ¿verdad? Y era muy, muy grato. Me tocaba cerrar en la competencia y recuerdo que mis compañeros y amigos gritaban el clásico, cierra, cierra, pero la boca para que no se te llenara de agua y ya llegaba. Y tuve el gusto de ir a diferentes albercas de ese momento, ¿verdad? En el NEF, en el Guelatao, en varias partes, ¿verdad? Y siempre pues buscando hacer el mejor de los papeles, que creo que fue lo que a usted le tocó en su momento, buscar sacar el mejor provecho a la oportunidad. Le agradezco de veras tener el gusto de conocerlo. Muchísimas felicidades. No, muchas gracias. Y si me permites una cosa, ahorita don Víctor me recordó y yo creo que es conveniente también que mencione de que yo me hice nadador gracias a este señor que está aquí adelante, a Guillermo Echeverría. Guillermo Echeverría fue la persona que no solamente a mí, sino a todo el equipo que compitió en México 68 y después, nos inspiró. Guillermo es el único mexicano que ha logrado tener un récord del mundo, nadie más, solamente él. Y es una persona que siempre nos ha inspirado y es para mí mi ídolo. Yo lo estimo, lo quiero mucho a Memo, porque él me hizo nadador. O sea, yo soy nadador gracias a él. Él fue mi ejemplo. Y yo quiero que ese ejemplo se transmita, que sirva para más gente.
Y eso es bueno, que tengamos ejemplos, que tengamos gente que podamos decir, sí podemos. O sea, los mexicanos hemos sido campeones del mundo en muchas cosas, campeones olímpicos en fútbol, o sea, hemos sido muchas cosas y bien lo podemos ser. Nada más hay que utilizar a los buenos ejemplos para que nos sirvan a nosotros. Y fue gracias a Guillermo, el mejor de todos nosotros. Gracias. Bueno, adelante, Jimena. Perdón. Adelante, perdón, Jimena. Sí. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Muy rápido, no quiero ser tedioso, pero voy a permitirme ante ustedes, primero dar una anécdota personal y segundo hacer una pregunta al licenciado Muñoz. Como anécdota personal, quiero que sepan que yo tuve la suerte de ser compañero de Felipe. Pero yo soy de esa generación que en el 68, así como él lo señala, gracias a los ídolos que en ese tiempo salieron, me inicié en el deporte. Yo me inicié en el 68. Mis ídolos fundamentales fueron, pues en primer término y cronológicamente hablando, Felipe Muñoz, que fue la medalla de oro. Después Ricardo Delgado y Antonio Roldán, que fueron oro en boxeo. Aunque no vamos a negar que el sargento Pedraza estremeció nuestros corazones antes. Y me hice deportista en el 68 porque mi mamá, que estábamos viendo la televisión cuando ganaron esas medallas, volteó y le dijo a mi hermano, que es mayor que yo 2 años, ¿cómo me gustaría que algunos de ustedes fuera a una olimpiada? Me llegó tan a fondo esa frase que me prometí, me dije a mí mismo, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero juro que tengo que ir a los próximos Juegos Olímpicos, tengo que ir. Y luché, dije, ¿en qué? Bueno, yo todavía no tenía un deporte, bueno, pues el boxeo, que era lo que más me gustaba. Pero bueno, llegué al Comité Olímpico en el año 71 y el primer día o segundo día que estaba yo ahí llegué al comedor y pues no acababa yo de mi asombro, de caer en mi asombro porque vi a Juan Máximo Martínez, que fue nuestro ídolo en atletismo, ¿verdad? Y por ahí a 2, 3. Pero estaba yo solo en la mesa del comedor y en eso veo que llega una persona muy amable y me dice, ¿me puedo sentar contigo? Volteo a verlo y era nada menos que Felipe Muñoz. El campeón olímpico pidiéndole permiso a un extraño para sentarse en esa mesa. Yo casi ni podía contestarle del asombro porque dije, es el ídolo. Claro que sí, le dije, siéntate. Entonces ya que se sentó, empezó con una sencillez, así como ahora. Siempre ha sido un hombre sencillo. Y pues me acuerdo textualmente que me dijo, oye, tú eres bofe, ¿verdad? Quiero que sepan que en Durango, mi tierra, bofe es una palabra malsonante, es la carne del gato, ¿verdad? O sea que no es algo muy halagador. Pero viniendo de Felipe Muñoz me sonó como elogio. Digo, sí, claro que sí, le dije, ¿verdad? Soy boxeador. Desde ese día y hasta la fecha han sido innumerables los momentos en que he convivido con él. Primero como compañero, fuimos juntos a Cali, Colombia, fuimos a Múnich, Alemania, fuimos a Santo Domingo y a muchos lugares más. Después tuve el orgullo y la suerte de que fuera mi jefe en el Comité Olímpico Mexicano, ¿verdad? Pero más que nada, una amistad sincera que hasta la fecha me sigue prodigando y que yo le sigo agradeciendo. Entonces, Felipe Muñoz, aquí delante de todo este público, quiero agradecerte la amistad que me has brindado desinteresadamente durante tantos años. Gracias. Gracias, Juan Francisco. Gracias. Ahora viene la pregunta. Me gustaría que nos platicaras, porque yo recuerdo, me consta, los momentos tan difíciles, tan tristes que vivimos en Múnich, Alemania, cuando el ataque terrorista, ¿verdad? Cuando los fedayines arrasaron ahí con los pobres israelíes y secuestraron, que nos dijeron que amenazaron con que tenían bombas y explosivos. Y yo sé que tú viviste muy de cerca ese episodio, por lo menos porque tenías ahí una amistad que era israelí y que estaba muy cerquita el edificio de ellos con el nuestro. Y nos platicaste que encaminaste a una persona y viviste muy de cerca ese episodio. ¿Podrías platicarnos algo de eso que sucedió? Sí, yo creo, Gracias. y si tengo tantito tiempo. Ese día había terminado ya las competencias de natación, o sea que ya no había competencias para nosotros y alguien había conseguido boletos, que me regaló uno, para ir a un concierto de rock and roll. Y había un nadador israelita que no había ido a competir, que no había quedado, pero lo conocía yo desde antes
por diferentes competencias. Y se había colado a la villa, le decíamos que era de la delegación de colación, y se quedaba a veces a dormir en mi cuarto, en el suelo. Le decía, te toca suelo porque yo compito y tú no, y él no había bronca. Pero él lo que quería era quedarse ahí. Y recuerdo mucho porque me preguntaban, oye, ¿y tu amigo, el israelita, cómo le fue? Después de lo que había pasado, no lo vi a mi amigo hasta 2 días después. O sea, él estuvo cerca, no estuvo exactamente en el problema, pero estaba dentro de la villa, era un israelita, pensó que podía haber muchos problemas y se escondió con otros deportistas. Y la verdad que sí pensamos, como te lo platicaba Juan Francisco, que algo le había pasado a él. Un deportista más, pero que no era olímpico en ese momento. Afortunadamente no le pasó nada, te digo, y sí es una experiencia que te asusta porque puede ser algo que dices que no puede pasar en unos Juegos Olímpicos. Eso debe haber sido una tensión total, ¿no? O sea, de miedo todo el tiempo, de no dormir, porque rápidamente supongo que se enteraron de lo que había pasado, ¿no? Fíjate que nos enteramos de una forma muy curiosa. En el salón de los televisores sabíamos más de lo que estaba pasando por las televisiones que a menos de 100 metros de nosotros, porque se cerca todo, se cerca con policías y vallas, cerca de donde estaba la plaza y donde estaban los israelitas, el cuarto de los israelitas. A nosotros nos habían sacado a todos en la delegación de México muy temprano, porque éramos vecinos de los egipcios, de la delegación egipcia, y pensaron inicialmente que ellos habían tenido algo que ver, que la verdad no tiene nada que ver, pero los sacaron a ellos y también nos sacan a nosotros. Ahí no sabíamos ni qué estaba pasando, qué había pasado. Pero los egipcios estaban con guardias armados, rodeados los deportistas. Nosotros al lado solos, pero pensamos, ¿y por qué no? ¿Qué está pasando con los egipcios? ¿Qué hicieron? Y la verdad era pues lo que había pasado. Y en la televisión nos enterábamos de lo que estaba pasando. Y nadie nos decía nada, por eso las televisoras estábamos todos pegados ahí. Te digo, brutal, eso fue brutal, ¿eh? Sí. Y ha habido muy buenas películas sobre ello, ¿no? Ha habido muy buenas películas sobre ello. Bueno, Jimena, ahora sí. Bueno, yo estoy encantada, pero quería pedirle al ingeniero Jaime Cadaval, tesorero del Comité Olímpico, si me acompaña a entregar unos reconocimientos, porque es la forma que tenemos ahora de agradecer a nombre de Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, y del licenciado Horacio de la Vega, del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, quienes son anfitriones junto con el comité organizador de la celebración de los 50 años de los Juegos Olímpicos de México 68, para agradecerle tanto a Javier Solórzano como al licenciado Muñoz por esta gran tarde que nos han hecho pasar y agradecerles a todos su presencia. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo en este momento.